Buenos días. Para continuar con los seminarios de enfermedades sistémicas asociadas a patologías oculares, el día de hoy corresponde hablar sobre las enfermedades metabólicas pediátricas. Una de ellas es la homocistinuria, la cual es un defecto innato del metabolismo caracterizado por una acumulación de homocisteína a nivel del sistema nervioso central, a nivel vascular, esquelético y a nivel oftalmológico, a nivel ocular. Esta enfermedad tiene dos tipos de herencia, puede ser autosómica dominante y autosómica recesiva. La prevalencia mundial de la homocistinuria está estimada entre 1 a 9 por 100.000 habitantes, aunque se asumen que en muchos casos pueden estar subdiagnosticados y por eso no hay tantos reportes de los mismos. La homocisteína es un aminoácido no esencial azufrado que va a estar presente en la intersección de las rutas metabólicas que van a regular a la metionina y al folato. Y es fuente de grupos de metilos para numerosos sustratos. La homocistinuria como tal puede estar causada por la mutación de 5 genes distintos, que pueden ser el CBS, que es el más común, el MMADHC, el MTHFR, el MTR y el MTRR. El gen CBS es el más común, que codifica la cistationina beta sintasa, que registra al menos unas 164 mutaciones distintas. La deficiencia de la función del CBS va a generar la acumulación de homocisteína, metionina, S-adenosilmetionina, S-adenosil-homocisteína y sarcosina, además de la reducción de la producción de otros aminoácidos como la cistationina, la cisteína, alterando varias rutas metabólicas del organismo. Existen tres tipos, o la clasificación de la homocistinuria es en tres tipos. El tipo 1, que es la deficiencia de la enzima cistationina beta sintasa, que es causada por el gen CBS. El tipo 2, que es la síntesis de metilcobalamina. Y el tipo 3, que es una anomalía en la enzima metileno tetrahidrofolato reductasa. La forma clásica de la enfermedad, que es la tipo 1, es de herencia autosómica recesiva y es producida por la deficiencia de la enzima cistationina beta sintasa, la cual va a catabolizar la conversión de la homocisteína en cistetonina, que forma parte del primer paso de la ruta de transulfutación de la homocisteína. Es más común en países de Europa, sobre todo en Irlanda, donde hay una incidencia de 1 por 52.000 nacidos. Los individuos afectados suelen nacer sin ninguna alteración, pero durante la primera infancia y la lactancia van demostrando el desarrollo en el retraso en el desarrollo neurológico. En cuanto a las manifestaciones clínicas sistémicas, el paciente puede presentar convulsiones, depresión, retraso del desarrollo y discapacidad intelectual, pectus excavatus, osteoporosis temprana, escoliosis, prominencia de los dientes y alteraciones vasculares que pueden generar el compromiso vital del paciente. En cuanto a las manifestaciones oculares, está la ectopia lentis, que puede ser uni o bilateral, y el cristalino se luja inferior o anterior. Miopía, iridodonesis, desprendimiento de retina, atrofia de iris, oclusión de arteria central de la retina por las mismas patologías vasculares, glaucoma y glaucoma corneal. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento se basa en, a nivel oftalmológico, de la lensectomía y la colocación de lentes, pueden ser lentes lenticulares o lentes intraoculares, y en caso de que el paciente no tenga subluxación del cristalino, que es un poco difícil no tenerla, se pueden colocar lentes correctivos para mejorar la agudeza visual, porque estos pacientes tienden a ser muy miopes. La diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 1 es la forma más frecuente en la edad pediátrica y constituye una de las patologías crónicas más prevalentes en la población. Ella consiste en la existencia de la hiperglicemia crónica en ayunas hipospandrial secundaria a la deficiencia de la secreción de insulina. La etiología fundamentalmente es en la naturaleza autoinmune y juega un papel importante en los factores ambientales, genéticos, que van a causar una destrucción progresiva de las células beta en el páncreas, y al destruir estas células va a haber un déficit de la producción de la insulina. Existen varios tipos de diabetes. La tipo 1, también llamada juvenil o insulino dependiente, ocurre cuando el páncreas no produce la cantidad de insulina suficiente o no produce insulina. La tipo 2, también llamada o antes llamada diabetes del adulto, es mucho más frecuente a nivel mundial en la población en general
Y aquí hay una reducción de la eficacia de la insulina para procesar la glucosa. Y la diabetes gestacional, que es la que se diagnostica solamente durante el embarazo, y esta enfermedad puede no persistir posterior al parto. Acá las mujeres van a requerir un buen control de glucosa para evitar complicaciones durante el embarazo y el parto. Generalmente estas madres van a tener altos niveles de insulina y de glucosa y están propensas a tener fetos mayores a 4 kilogramos, fetos macrosómicos que van a tener mayor riesgo de presentar diabetes neonatal. También existen las formas monogénicas de la diabetes, que son causadas por defectos génicos que se heredan del patrón autosómico dominante, de modo que estos pacientes suelen tener uno o más miembros de las familias con esta afectación. La diabetes tipo 1 y tipo 2 no ocurre una destrucción autoinmunitaria de las células betas del páncreas o resistencia a la insulina, y este tipo de diabetes suele afectar antes de los 25 años. Los defectos están en los factores de transcripción que regulan la función de las células beta pancreáticas, como el factor nuclear hepático 4 alfa y el factor nuclear hepático 1 alfa. La incidencia varía mucho dependiendo la localización mundial en donde se encuentren los pacientes o la población, pero en general se habla de un 2 al 4% de la población en general. Y la diabetes tipo 1 en adolescentes y en niños requieren el tratamiento con insulinoterapia para poder sobrevivir, y este es el tratamiento indicado ya que no existe la producción de insulina. En 1993 se realizó un estudio de control de complicaciones de la diabetes y en él se evidenció que la forma, se demostró la relación inversa entre el tratamiento y control metabólico y el desarrollo de las complicaciones crónicas, tanto macro como microvasculares a futuro. En el 2023 también se pudo observar los beneficios clínicos a largo plazo y la memoria metabólica que tiene el uso de tratamiento. Mientras más temprano se usa el tratamiento a la etapa de diagnóstico, menos van a ser las complicaciones que pueda tener el paciente. La diabetes tipo 1 o insulino dependiente va a tener la prevalencia, tiene una prevalencia directamente proporcional a la duración de la enfermedad mal controlada en cuanto a la retinopatía diabética. Es decir, si la enfermedad está mal controlada, tiene más incidencia a retinopatía diabética. Por su parte, la tipo 2, la resistente a la insulina, cada vez es más común en pacientes pediátricos. Antes se hablaba que solamente la diabetes tipo 2 estaba presente en pacientes mayores de 30 años. Sin embargo, hay un repunte desde hace algunos años de la resistencia a la insulina en los pacientes pediátricos, sobre todo en los escolares de los 10 años y adolescentes. Las pruebas para detectar las causas genéticas raras de diabetes son útiles porque los hallazgos positivos podrían conducir a la a la detección y el tratamiento de los miembros de la familia que tengan riesgo a diabetes mellitus. La sintomatología del paciente sistémica va a ser polidipsia, poliuria, polifagia, aliento cetónico, fatiga, disminución de peso e irritabilidad. En cuanto a las complicaciones sistémicas, tenemos la cetocidosis diabética, el delirio, complicaciones vasculares como la nefropatía, la neuropatía diabética y la retinopatía diabética. En cuanto a las manifestaciones oculares, el paciente puede presentar disminución de la agudeza visual que puede estar relacionada a la presencia de cataratas o a la presencia de retinopatía diabética. Esta rara vez va a ocurrir en menos de 15 años después del inicio de la diabetes. Como tal, la retinopatía diabética en pediátricos no tiende a ser proliferativa, pero sí puede existir casos con la misma. Y el mal control de la enfermedad, como ya les comenté, no solamente puede generar retinopatía diabética, sino también cataratas. El diagnóstico de la diabetes se basa en las pruebas de laboratorio como la glucosa plasmática en ayunas, que debe estar mayor a 126 miligramos de decilitro para considerarse alterada. La concentración de glucosa aleatoria mayor a 200 miligramos de decilitros. La hemoglobina glicosilada, que nos habla de cómo se ha mantenido la glicemia o la glucosa en los 3 meses anteriores, debe ser mayor a 6,5% para considerarse ya alterada, y las pruebas de tolerancia a la glucosa oral también nos ayudan al diagnóstico de la diabetes.
Los, para diagnosticar los tipos de diabetes, si es tipo 1 o tipo 2, se deben solicitar las concentraciones de péptido C e insulina, si aún no está tratada con insulina, las concentraciones de hemoglobina glicosilada, si no se ha hecho, y las pruebas de autoanticuerpos contra las proteínas de las células, de las células beta en los islotes pancreáticos, como el ácido glutamínico descarboxilasa, la insulina, la proteína asociada a la insulinoma o el transportador del zinc. Es importante saber que la diabetes monogénica existe y el tratamiento es completamente diferente a la diabetes tipo 1 y a la diabetes tipo 2. Esta debe considerarse en los niños como una fuente de historia familiar de diabetes, que tienen fuente o herencia de diabetes en la familia. Existen características típicas, pero generalmente el paciente puede presentar hiperglicemias en ayunas leves, que van a estar entre 100 y 150 miligramos de cilitro. Los pacientes son jóvenes, no son obesos y no tienen autoanticuerpos o signos de resistencia a la insulina, como por ejemplo la acantosis nigrans. En cuanto a la retinopatía diabética, es la principal causa de disminución de agudeza visual y de ceguera a nivel mundial, causada por alguna patología crónica. Aproximadamente un tercio de la población diabética puede presentar retinopatía diabética y una décima parte se encuentra en fases avanzadas que van a amenazar seriamente su agudeza visual. La retinopatía diabética tiene una etiopatogenia en donde intervienen las vías metabólicas que están relacionadas con la hiperglicemia. Ellas van a producir una serie de alteraciones en la retina neural, produciendo así una degeneración neuroretiniana y van a lesionar el lecho capilar situado en la retina interna, produciendo una lesión microangiopática. Hay alteración de la barrera hematorretiniana interna y de la barrera hematorretiniana externa. La patogenia de la retinopatía diabética ocurre como efecto de la hiperglicemia crónica en los pacientes mal controlados. La glicemia elevada va a producir una lesión a nivel de la pared vascular de los pericitos y en la membrana basal capilar y las células endoteliales de la vasculatura retiniana. Al haber un aumento o una sobresaturación de la glucosa a nivel por la vía glucolítica y la vía de las pentosas, se va a activar una tercera vía, que es la vía del sorbitol o la vía de los polioles, la cual va a favorecer la alteración de la permeabilidad y el balance electrolítico y va a dar lugar al edema. Van a ocurrir también alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos, como aumento de la viscosidad, agregación eritrocitaria. Así también van a ocurrir como cambios en la forma y elasticidad de los vasos sanguíneos, y lo que va a disminuir la liberación de oxígeno, disminuyendo la perfusión, dando lugar a hipoxia retiniana. Además de esto, los altos niveles de glucosa en sangre van a generar la glicosilación de las proteínas tisulares, que van posteriormente dar lugar a la insuficiencia vascular y al aumento de y producción de radicales libres. Se va a activar la vía enzimática de la proteína quinasa C, que va a aumentar los factores vasoactivos, como lo son el VGH, que es el factor de crecimiento vascular de crecimiento endotelial, que es el que está implicado en la producción o la proliferación de neovascularización retiniana. A nivel de las paredes vasculares se va a dar lugar a la formación de microaneurismas, que es la lesión precoz y más frecuente en la retinopatía diabética. Cuando existe exudación y extravasación de sangre, van a aparecer las hemorragias. Además va a aparecer isquemia tisular y fenómenos de neoangiogénesis. Esta isquemia nos va a generar exudados blandos. El aumento de la permeabilidad de estos vasos nos va a dar la aparición de edema retiniano y de los exudados duros, que son acúmulos de lipoproteínas. Como resumen de la fisiopatología de la retinopatía diabética, el aumento de glucosa va a activar la vía del sorbitol, que va a generar una microangiopatía por disminución de los pericitos de la pared vascular, generando aumento de la permeabilidad, edema y exudados duros. Y también genera isquemia, que me va a generar la activación del factor de crecimiento endotelial, generando neovascularización que puede traccionar y formar un desprendimiento de retina traccional, lo que nos va a llevar a la baja visión o a la ceguera. La clasificación de la retinopatía diabética, tanto en niños como en adultos, es la misma. Se clasifica en no retinopatía diabética, en retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. En la no retinopatía diabética, el paciente es diabético pero no presenta lesiones retinianas.
En la retinopatía diabética no proliferativa la podemos clasificar en leve, donde solo hay microaneurismas presentes en la retina. La retinopatía diabética moderada, hay microaneurismas más hemorragias intrarretinianas, solamente un solo cuadrante. Puede haber exudados duros, exudados algodonosos, erosionamiento venoso, pero solo en un solo cuadrante. En la retinopatía diabética severa se cumple la regla del 4-2-1, que son microaneurismas en 4 cuadrantes, arroceramiento venoso en 2 cuadrantes o la presencia de anomalías intrarretinianas microangiopáticas en un cuadrante. Se cumple una vez. Se cumplen dos de la regla 4-2-1. En cuanto a retinopatía diabética proliferativa, se clasifica con características de alto riesgo, sin características de alto riesgo y avanzada. Sin características de alto riesgo son áreas de neovasos papilares de menos de medio diámetro de papila en uno o más cuadrantes y neovasos en discos en menos de un tercio del disco óptico. Y en las con características de alto riesgo, acá hay neovasos en el disco mayor a un tercio, que puede tener hemorragia vitreoperitoneana con neovasos en discos menor a un tercio, o neovasos extres con hemorragia vitreoperitoneana de cualquier extensión. La retinopatía diabética avanzada, acá el paciente presenta ya desprendimiento de retina traccional, hemorragias vitreas muy extensas, glaucoma neovascular o tisis bulbis. En cuanto al seguimiento de la diabetes, la Asociación Americana, la Academia Americana de Oftalmología, nos habla o nos menciona que la retinopatía diabética se va a controlar dependiendo el grado que el estado de severidad que tenga el paciente. Si el paciente no tiene retinopatía diabética, el control puede ser anual, pero a medida que va avanzando o va progresando la retinopatía diabética, se va cortando los controles entre 3 a 6 meses hasta una vez al mes, en dependencia si el paciente presenta o no presenta edema macular, si tiene hemorragia vitrea o si ya hay una retinopatía diabética proliferativa. Además de esto, la Academia Americana de Oftalmología recomienda, en el caso de los niños, comenzar la detección de retinopatía diabética antes de los 5 años, desde el inicio de la diabetes tipo 1 o en el momento de la presentación, en el caso de ser diabetes tipo 2, y continuar anualmente a partir de entonces, siempre y cuando el paciente no presente factores de riesgo o lesiones que puedan acortar este seguimiento. Pacientes con diabetes tipo 1 o tipo 2 se demostró que la retinopatía diabética en el 20 y en el, está presente en el 20 y en el 7.2% respectivamente al tercer año de seguimiento, y que un aumento de un punto de la hemoglobina glicosilada aumenta en un 20% de tipo 1 y en un 30% para la tipo 2 la aparición de retinopatía diabética. En cuanto al seguimiento, es por esto que en los niños está justificado el control de la retinopatía diabética antes o de las valoraciones oftalmológicas antes que en los adultos, porque en los niños es mucho más agresiva la enfermedad que en los adultos. Y además de esto, el control glicémico y los factores de riesgo como la hemoglobina glicosilada, la glicemia, la glucosa postprandial, el control de la tensión arterial, dislipidemia y los cambios de hábitos como la alimentación y el ejercicio. En cuanto al tratamiento, el láser argón está indicado también en aquellos casos que el paciente presente neovascularización o áreas de isquemia, que se utiliza este láser para redireccionar la vascularización retiniana y disminuir esas áreas de no perfusión. También la inyección intravitreal de fármacos como el anti-VEGF, el ranibizumab, el aflibercept y el bevacizumab también está indicado, sobre todo en aquellos pacientes que tengan diagnóstico de edema macular o antes de la colocación del láser en los pacientes con neovascularización. La cirugía está indicada cuando existe hemovitrio que no se reabsorbe o desprendimiento de retinas traccionales. Acá hay un artículo que está publicado desde el año 2014 que nos comenta las características clínicas de la córnea en los pacientes, en los niños con diabetes mellitus.
Este artículo hizo una comparación entre los pacientes con diabetes y los pacientes sin diabetes. Sin embargo, no hubo ningún cambio significativo a nivel corneal que lo diferencien de un paciente que no tenga diabetes. Hasta acá también se comparó la presión intraocular y la presión intraocular se mantiene dentro de los límites se puede comparar prácticamente, son los mismos valores en pacientes con diabetes y en pacientes sin diabetes pediátricos. Otra de las patologías es la galactosemia, que es un error innato hereditario del metabolismo de la galactosa y se transmite de forma autosómica recesiva. La galactosa deriva principalmente de la lactosa que se encuentra en la dieta que se metaboliza en la glucosa a través de la vía del Leloir, por medio de cuatro enzimas: galactosinasa, galactosa 1-fosfato uridiniltransferasa, uridinildifosfato galactosa 4 y epimerasa, y la galactosa mutarrotasa. La deficiencia enzimática de la GALT, que es la galactosemia tipo 1 o la clásica, y la GALK, que es la galactosemia tipo 2, y la GALE o GALE, que es galactosemia tipo 3, y la galactosemia tipo 4, que es la GALM, recientemente descritas hasta el momento, son las cuatro formas conocidas de galactosemia. Entonces, la lactosa tiene dos vías, esta es la ruta metabólica de Leloir, que es la vía común de la galactosa, pero también está las vías alternas del metabolismo de la galactosa. Acá en la galactosa hay una alteración a nivel de la vía del Leloir, que es es la ruta metabólica de la galactosa. En cuanto a las características clínicas del paciente con galactosemia, van a tener daño hepático, presentan ictericia, hepatomegalia, alteración de las pruebas de las funciones hepáticas, alteración de los tiempos de coagulación y ascitis. Intolerancia a la alimentación, presentan vómitos, pobre succión y diarrea. En el 29-30% hay falla del crecimiento, los pacientes pueden presentar letargia, convulsiones y pueden presentar sepsis, generalmente ocasionada por Escherichia coli. En cuanto a los hallazgos oculares, se puede observar catarata congénita. A través de un fenómeno osmótico, el galactinol va a producir un engrosamiento del entramado fibrilar del cristalino y va a ser responsable de los cambios iniciales de la permeabilidad en el cristalino. Secundariamente, la formación de la típica catarata nuclear en gota de aceite, que es la catarata común en en la galactosemia, es una catarata congénita y este tipo de cataratas también nos debe hacer investigar sistemáticamente al paciente, porque muchas veces puede ser detectada la galactosemia por la presencia de la catarata en gota de aceite. El diagnóstico va a estar por la clínica y por las alteraciones plasmáticas eh, de las transaminasas hepáticas y de las pruebas de funcionamiento hepático. Pero el diagnóstico certero es con el aumento de la galactosa en plasma en plasma y en orina. El tratamiento, los recién nacidos con galactosemia requieren los mismos nutrientes para el crecimiento que los que no tienen galactosemia. Entonces, en ellos, las concentraciones de lactosa de la leche y de las fórmulas lácteas deben suspenderse completamente de la dieta. Actualmente existen fórmulas lácteas que están ser realizadas a base de soya y pueden suplir como suplemento para la fórmula de alimentación del paciente. En cuanto a las patologías de la glándula tiroides, la enfermedad de Graves es un tipo de hipertiroidismo y es debida a la actividad excesiva de la glándula tiroides. A pesar de que es más común en adultos, en niños también se describen casos y la triada está dada por bocio, palpitaciones y exoftalmos. Es un desorden autoinmune que está caracterizado por la producción de inmunoglobulinas de tipo G que estimulan el receptor de la hormona estimulante de la tiroide, la TSH. Estas inmunoglobulinas están también dirigidas a los tejidos blandos de la órbita, lo que produce edema e inflamación con proptosis, edema periorbitario y la oftalmoplegia. De esta asociación
entre el hipertiroidismo y la enfermedad ocular resulta la presencia de proteínas receptoras TSK o TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, like, dentro del músculo y de la grasa orbitaria. Otro de los signos, que es otro de los signos que nos produce la oftalmoplegia y la proptosis. En pediátricos se puede presentar también retracción palpebral, proptosis y exoftalmo. Y el tratamiento va desde corticosteroides sistémicos para disminuir la inflamación a nivel orbitaria hasta la descompresión orbitaria. El uso de anticuerpos monoclonales como la rituximab están siendo utilizados en adultos, pero están en estudios para el uso en pacientes pediátricos. En cuanto a las patologías de la glándula paratiroides, las paratiroides van a regular los niveles séricos de calcio mediante la producción de la hormona paratiroidea. En pediátricos es más común el hipoparatiroidismo de 2 a 5 por 100.000 nacidos y está generalmente asociado a síndromes como el síndrome de Kearns-Sayre, el cual es una enfermedad mitocondrial asociada a oftalmoplegia externa crónica progresiva, anomalías de la conducción cardíaca por disminución de la producción de calcio y retinosis pigmentaria. Los niños suelen debutar con proptosis palpebral de forma asimétrica y las alteraciones retinianas van a aparecer con el transcurso del tiempo. Dentro de las alteraciones retinianas está la retinopatía en sal de pimienta o la retinosis pigmentaria. En cuanto a las patologías de la hipófisis, saben, la hipófisis se encuentra ubicada en la silla turca y se divide en dos, neurohipófisis y está en la de hipófisis anterior y la hipófisis posterior. La hipófisis anterior se encarga de producir la hormona estimulante de crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, la hormona luteinizante, la folículo estimulante y la prolactina. Y la posterior secreta oxitocina y vasopresina. El hipopituitarismo es la disminución de la secreción de las hormonas hipofisiarias y lo que está relacionado con casos de atrofia del nervio óptico. El adenoma hipofisiario, que es el tumor más común a nivel mundial, que puede afectar el tumor más común a nivel mundial craneal o cerebral, en la edad pediátrica son raros, pero se pueden describir algunos casos, los cuales pueden afectar el quiasma óptico, el seno cavernoso y puede producir pérdida del campo visual y de la agudeza visual como tal. Pueden llegar a alcanzar hasta más de 10 centímetros de diámetro, siendo ya unos macroadenomas hipofisiarios, y son más comunes en adultos jóvenes, pero también pueden afectar tanto a niños y a ancianos. Las manifestaciones físicas del paciente presentará acromegalia, gigantismo, síndrome de Cushing y galactorrea. Y en las manifestaciones oculares va a haber una reducción del campo visual temporal, pérdida de visión, atrofia óptica, dolor y en dependencia del tamaño también la restricción de los movimientos oculares. El manejo del adenoma hipofisiario es multicéntrico. Tiene que haber evaluación por endocrinología, oftalmología y neurocirugía. La cirugía que se utiliza para este tipo de adenomas es la cirugía transesfenoidal y la radioterapia son el gol estándar siempre y cuando depende del tamaño de la lesión. Y el uso de la cabergolina para aquellos adenomas hipofisiarios que puedan producir prolactinomas también está aceptado a nivel de la FDA. Acá traje un paper que presenté en el congreso del año pasado de la SBO, de un síndrome de Kearns-Sayre. Esta paciente de 36 años de edad comenzó antes de los 15 años a presentar descenso de los párpados y apenas 5 años anteriores comenzó la limitación de los movimientos oculares y la disminución de la agudeza visual. La paciente cuando nos llegó al servicio, hace 3 años, al servicio de oftalmología en el Hospital Central de Maracay, tenía agudezas visuales de 20/60, pero ya el año pasado la agudeza visual iba en 20/200 y está en el ojo derecho y cuenta de a 1 metro. La paciente, además de la disminución de la hendidura palpebral, también presentaba retinosis pigmentaria que cada vez iba en aumento y era lo que iba disminuyendo su agudeza visual. Gracias.